Cuando pensamos en autismo, casi siempre nos vamos al comportamiento, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en el mundo interior? Hoy vamos a meternos de lleno a explorar cómo el trastorno del espectro autista, o TEA, influye en la manera en que los estudiantes viven y sienten su entorno social y emocional. Para empezar, hagamos un pequeño ejercicio de imaginación. Pensemos por un momento, ¿qué pasaría si el timbre de la escuela, ese que suena todos los días, para nosotros sonara como una sirena ensordecedora? O si los chistes que todos celebran no tuvieran ningún sentido. ¿Cómo se sentiría navegar un mundo así? Es una invitación a ponernos en otra perspectiva. Claro, para nosotros es solo un ejercicio, pero para muchos estudiantes en el espectro autista esto puede ser el día a día. No es una simple hipótesis, es la realidad que surge de una forma muy particular de procesar el mundo, tanto a nivel de los sentidos como en lo social. Ok, para poder entender de verdad esta experiencia, lo primero es cambiar un poco el chip sobre lo que es el TEA. No se trata solo de un conjunto de comportamientos que vemos desde afuera. Es, en el fondo, una forma diferente de ser y de estar en el mundo. Y acá entra un concepto que es clave, la neurodiversidad. Esta perspectiva nos invita a ver las diferencias neurológicas no como enfermedades que hay que curar, sino como parte natural de la diversidad humana. El punto crucial entonces es dejar de ver el TEA como un déficit y empezar a entenderlo como una forma distinta de procesar la información, con sus propias fortalezas y desafíos. Y ojo, que no estamos hablando de algo aislado, para nada. Para ponerlo en perspectiva, estimaciones recientes de la Organización Mundial de la Salud dicen que más o menos 1 de cada 100 niños y niñas en el mundo está dentro del espectro autista. Esto significa que en casi todas las escuelas, en casi todas las aulas, hay estudiantes viviendo y aprendiendo desde esta neurodivergencia. Entonces, estas diferencias en el procesamiento se notan sobre todo en 4 áreas principales. A ver, primero en la comunicación y la interacción social, que pueden tener otras reglas. Segundo, en la presencia de intereses muy intensos y específicos. Tercero, y esto es muy importante, en un procesamiento sensorial diferente, como ya empezamos a imaginar. Y cuarto, en una fuerte preferencia por las rutinas y las estructuras, que dan seguridad. Bien, ya con este panorama general, metámonos de lleno en el núcleo de nuestro análisis de hoy, el mundo emocional y social. ¿Cómo es que estas características que acabamos de ver le dan forma a la experiencia interna de un estudiante con TEA? Miren, esta cita es fundamental. No es que no quieran comunicarse, lo hacen de una manera diferente que merece ser comprendida. Esto lo cambia todo, ¿no? Nos muestra que el deseo de conectar con otros está ahí, pero la forma de expresarlo puede ser distinta a la que esperamos. Nuestra tarea es aprender a escuchar esas otras formas de comunicar. Y esto nos lleva de frente a uno de los mitos más comunes y dañinos sobre el autismo, la idea de que las personas con TEA no tienen empatía. Como vemos aquí, la realidad es justo lo contrario. Experimentan emociones profundísimas y pueden sentir una empatía inmensa. La diferencia, y esto es clave, está en cómo la expresan o cómo leen las señales emocionales de los demás, que a menudo no es de la forma que consideramos convencional. Hay un término que nos ayuda a entender un poco esta complejidad, la alexitimia. Es un rasgo que puede estar presente. Imaginen sentir algo súper fuerte en el cuerpo, como un nudo en el estómago o el corazón a mil, pero que cueste mucho ponerle un nombre. ¿Esto es ansiedad? ¿Es emoción? ¿Es miedo? No es que no se sientan las emociones, para nada. Significa que la persona quizás necesite ayuda para reconocer y nombrar lo que está sintiendo. Volvamos un segundo a la experiencia sensorial. Esta imagen de un dial de volumen al máximo es una analogía perfecta. Ayuda a explicar la hipersensibilidad, donde los estímulos del día a día, los ruidos del pasillo, las luces del techo, la etiqueta de la ropa, pueden sentirse abrumadores, a veces hasta físicamente dolorosos. Y lo interesante es que este procesamiento sensorial puede ir, digamos, en 2 direcciones. Por un lado está la hipersensibilidad, esa sobrerespuesta, como el malestar con las luces brillantes. Pero también existe lo contrario, la hiposensibilidad, una subrespuesta. Esto se puede ver como una necesidad constante de movimiento, de saltar, de girar o incluso una tolerancia muy alta al dolor. Es fascinante porque la misma persona puede tener ambas y estar en una búsqueda constante de equilibrio. Bien, ya exploramos un poco este mundo interior que es súper rico y complejo. La pregunta del millón entonces es, ¿cómo choca todo esto con el entorno de una escuela, que es tan estructurado, social y a menudo tan caótico a nivel sensorial?
Un día escolar típico puede estar lleno de puntos críticos que generan muchísima ansiedad. Pensemos, por ejemplo, en un trabajo en grupo sin roles claros y con reglas sociales que no se dicen, o en los recreos, que pueden ser una explosión de ruido y movimiento, o simplemente la sobrecarga de un aula llena de gente. Cada uno de estos momentos puede ser un desafío enorme. Pero ojo, que estos desafíos se pueden manejar. Miremos un ejemplo súper concreto. El desafío, un debate grupal espontáneo. Para un estudiante con TEA, las barreras son obvias, la ambigüedad, la sobrecarga, pero la adaptación es simple y a la vez poderosa. Se definen los roles por escrito, se usan apoyos visuales, y el resultado, la ansiedad baja, la participación sube y se aprovechan las fortalezas del estudiante. Esto demuestra cómo pequeños cambios pueden transformar una actividad estresante en un éxito. Y acá es donde entra el rol clave del docente. Con todo esto en mente, el papel del educador cambia radicalmente. Ya no se trata de arreglar un problema en el estudiante, sino de convertirse en un constructor de puentes. Puentes entre ese mundo interior del estudiante y el aprendizaje del aula. Para construir esos puentes, hay 3 estrategias que son fundamentales. Primero, validar las emociones. Es tan simple como decir, veo que esto es frustrante para ti, sin juzgar. Segundo, corregular primero, o sea, ayudar a calmar el sistema nervioso antes de intentar enseñar o corregir, porque un cerebro abrumado no puede aprender. Y tercero, usar las fortalezas y esos intereses profundos del estudiante para motivar y conectar. Son los pilares del apoyo emocional. Y lo genial de estas estrategias es que funcionan como una rampa en la calle. Se pone para alguien en silla de ruedas, pero también le sirve a quien lleva un cochecito de bebé o una maleta. Las adaptaciones benefician a todos. Horarios visuales, instrucciones claras, estas herramientas no solo ayudan a estudiantes con TEA, le hacen la vida más fácil y mejoran el aprendizaje de toda la clase. Todo esto nos obliga a darle la vuelta a la pregunta que casi en automático siempre nos hacemos sobre la inclusión. ¿Está este estudiante listo para nuestra aula? Pero quizá la pregunta correcta, la que de verdad importa, es esta. ¿Está nuestra aula lista para cada estudiante? Este cambio de perspectiva es profundo, porque pone la responsabilidad de nosotros en crear un entorno que se adapte a quien aprende, y no al revés. Y cerramos con esta idea que es potentísima. La inclusión no es traer personas a lo que ya existe, es transformar lo que existe para que todos puedan formar parte de ello. Esto nos deja una reflexión final sobre lo que de verdad significa construir una comunidad educativa inclusiva, una que valore y celebre todas las formas de ser y de aprender.